Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Andrés Aristizábal. Bien amigos, quiero empezar este video contándoles que en Tres Comas están en temporada navideña. Por esta razón, durante este video te voy a regalar 10 códigos con un descuento del 90% en una suscripción mensual. Lo único que tienes que hacer es prestar mucha atención a lo largo de este video y cuando salgan los códigos lo tomas, vas a Tres Comas y antes de pagar tu suscripción mensual lo ingresas y te van a dar un descuento del 90%. Esta promoción es válida hasta el 4 de enero del año 2024. Muy bien amigos, entonces presta mucha atención. Perfecto, ¿qué voy a enseñarles en este video? El día de hoy quiero compartirles la respuesta a una pregunta que me planteó un amigo. Mi amigo me dijo, Andrés, quiero que me regales una estrategia para operar de forma automática con un bot en Tres Comas, pero sin usar tu indicador joya de 4 confirmaciones porque no me gusta el código y no me gusta la programación. Quiero hacerlo lo más simple posible. Pues bien amigos, acá les traigo la respuesta a la pregunta de mi amigo también y les voy a compartir entonces este bot, mira, que te muestro acá arriba. Lo empecé el 29 de noviembre y lo cerré ayer 20 de diciembre. Como te puedes dar cuenta, me dio una ganancia de $269 y utilicé el interés compuesto, reinvirtiendo el 50% de las ganancias que me hacía el bot. Entonces vamos a hacer cuentas acá con la calculadora de cuánto hizo este bot durante esos primeros 22 días de operación. Pues mira, la inversión fue de $1000, ¿ok? Y como puedes observar, gané $269.06 con esta configuración. Entonces divido esas ganancias entre la inversión inicial, que fueron $1000, luego lo multiplico por 100 y me da 26,9% que gané en estos 22 días. Vamos a dividirlo entre 22 días para obtener la ganancia diaria. Mira, 1,22% de ganancia diaria con esta configuración. Definitivamente muy buena estrategia y lo más simple posible. Perfecto. ¿En qué consiste esta estrategia? Pues lo voy a compartir a continuación. Todos los detalles paso a paso como es habitual en mis videos. Recuerda que yo soy profesor, entonces estoy a enseñar paso a paso. Bien, vamos a empezar por acá. Voy a ir a esta página de investigación en donde te voy a compartir el indicador, uno de los más básicos, más fundamentales para hacer trading tanto de Forex, de acciones, de criptomonedas, etcétera. ¿Listo? Bien, vamos a traducir esta página para que me puedas entender. Le demos acá, traducir al español. Perfecto. Mira este artículo. El artículo lleva por título Un modelo aleatorio basado en bosques para pronósticos de criptoactivos en mercados de futuros con predicción fuera de muestra. ¿Listo? Esto es aplicado, por supuesto, al trading, ¿sí? Entonces, yo también soy investigador, investigo en energía y ahora lo estoy haciendo en mercados financieros, específicamente criptomonedas, y estoy trabajando también en Forex, como puedes saberlo, a través de mi comunidad de Telegram. Pues bien, entonces yo utilizo siempre la investigación para sustentar todo desde el punto de vista de las ciencias y la ingeniería. Por acá voy a bajar un poco y te voy a mostrar el indicador que ya he mostrado en otros videos anteriores, muchos meses atrás, pero que he retomado porque definitivamente es uno de los fundamentales que más buenos resultados da en el trading. Perfecto. Por acá abajo estamos, mira, en el punto 2 del artículo, fundamentos del análisis técnico. Bajamos más, indicadores técnicos, y acá en el apartado número 212, míralo acá, índice de fuerza relativa RSI. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero los que son nuevos o los principiantes a lo mejor ni siquiera lo han escuchado. Entonces por eso lo retomo en este video. Mira lo que dice. El RSI es un indicador oscilador introducido por Wilder. ¿Quién es Wilder? El señor Wilder es la persona que creó, que desarrolló este modelo del índice de fuerza relativa RSI. ¿Okay? Él es el autor y lo desarrolló en 1978. El RSI refleja la fuerza relativa del mercado. Varía de 0 a 100, lo que refleja en qué medida se sobrevendió o se sobrecompró el activo. Los valores 30 y 70 se utilizan a menudo como puntos de entrada y salida. Y este es el modelo matemático que permite definir
el índice de fuerza relativa. Normalmente se utiliza n igual a 14 como parámetro. DTDN y UTDN representan el cambio promedio hacia abajo y el cambio promedio hacia arriba, respectivamente, en un instante t, en un momento dado del tiempo. Se calculan mediante medias móviles exponenciales, considerando que los primeros n valores de la serie se calculan mediante medias móviles simples. Perfecto, entonces ahí está la definición que yo les quería traer y sobre todo quién es el autor de este maravilloso modelo que todos utilizamos, pero pocos saben quién fue el que lo desarrolló, el autor. Bien, dicho eso, entonces voy a pasar por acá a TradingView y te voy a mostrar cómo lo sacamos. Te voy a explicar simplemente gráficamente cómo funciona este oscilador, pero no te necesitamos para nada utilizar TradingView. Yo lo voy a emplear para mostrarte gráficamente cómo funciona. Bien, voy a cerrar por acá esta ventana de alertas. Y estoy en el Bitcoin en una hora, eso es, no importa, es indiferente. Vamos entonces acá a la parte superior de izquierda, le damos en indicadores y vamos a escribir RSI. RSI. Y es el primero que sale, mira, Relative Strength Index, índice de fuerza relativa. Lo seleccionamos, le damos clic, se sitúa aquí sobre el chart del Bitcoin en este caso, y acá aparece, míralo acá. El RSI, vamos a darle aquí en el indicador, en la configuración, y mira, en estilo, acá aparece entonces, es el primero, RSI, el que está de color morado, ¿vale? Lo voy a cambiar de color para un color rojo, para que puedas ver mejor y aumentemos el grosor. Listo. Y este segundo no me interesa, que es un RSI basado en MA, lo voy a quitar. Y le doy a aceptar, ¿ok? Listo. Entonces, mira, amigos, este es el RSI, ¿vale? Como puedes ver, el indicador tiene esta franja de color rosa o violeta, como la puedas ver según la pantalla de tu computador, que oscila entre un valor de 30 y un valor máximo de 70. ¿Listo? Esa franja. Y el RSI, que es esta curva de color rojo, pues va a tener espacios donde se sale por debajo de 30 y cuando va por encima de 70, a lo que se refiere como sobrevendido y sobrecomprado. ¿Listo? Entonces, muy sencillo, voy a sacar el pincel y te voy a mostrar, por ejemplo, acá mira, en esta parte, el precio, perdón, el RSI se salió hacia abajo de esa franja de color violeta por debajo del nivel de 30, ¿ok? Se salió. Y si vamos hacia atrás, pues va, bueno, también se sale hacia arriba, por supuesto, como puedes observar, por ejemplo, acá, como puedes observar acá, como puedes observar acá, etcétera. Así se sale por encima de 70. Bueno, vamos a ir, si tú vas hacia atrás, por ejemplo, pues te vas a dar cuenta que también se sigue saliendo por debajo de 30 en muchas oportunidades. Mira, acá se salió por debajo de 30, acá también se salió por debajo de 30. Y entonces lo que yo quiero es aprovechar para que cuando el indicador me diga que se salió por debajo de 30, es porque el precio está en un nivel bajo, está en una zona de compra óptima, y la idea es comprar ese nivel para que luego suba y luego vendemos y sacamos ganancias. Así de sencillo. Te repito que esto ya lo he expuesto en otros videos anteriores, pero hay personas nuevas que no lo han visto. Entonces, no vamos a utilizar para nada TradingView, todo lo vamos a hacer directamente desde 3 comas. Para ello me voy a ir aquí entonces a la plataforma de 3 comas. Listo, vamos a cerrar esa promoción. Y vamos a ir entonces a crear un bot DCA, Dollar Cost Average, promedio del costo del dólar. En la parte izquierda puedes observar que dice bot DCA, le damos clic ahí, listo. Y te voy a compartir la estrategia completa del bot que te mostré que me funcionó con ese excelente rendimiento, con esas maravillosas ganancias. Acá en la parte superior derecha le vas a dar en este botón verde que dice crear bot DCA, le damos clic, nos envía a esta página. Voy a elegir la primera, que es Trading Clásico. Elijo la primera, listo. Y entonces, acá le voy a colocar el nombre a la estrategia, al bot, que va a hacer de forma automática esto. Esto es totalmente automático y es en la nube. Muchas personas me preguntan, profe, ¿tengo que dejar el computador prendido? No, puedes apagarlo, puedes quitar el internet, porque todo esto está funcionando en la nube. Una vez lo creas, en la nube, en un servidor en otro país, está ejecutándose el bot sin ningún tipo de problema con tu computador. Perfecto, vamos entonces a darle un nombre. Vamos a escribir, por ejemplo, bot largo,
porque vamos a ir en largo porque estamos en una tendencia alcista. Bot largo RSI y lo voy a hacer a 3 minutos, que es la temporalidad en la cual me está funcionando. Perfecto. ¿Qué exchange voy a trabajar? Yo lo estoy haciendo con OKX y lo estoy haciendo en spot. Mira, acá en spot. De tal manera que si llega a ir en contra del mercado, pues simplemente hay que holdear un tiempito la moneda y después venderla. ¿Ok? Para mí holdear es maravilloso y más en un mercado alcista. Bueno, lo vamos a hacer multipar, lo vamos a hacer con 10 pares. Entonces voy a activar aquí la opción multipar. Perfecto. Ahora en la parte inferior vamos a colocar los pares con los cuales yo trabajé este bot. Voy a quitar Ethereum y voy a colocar entonces, el primero de todos es Atom. Atom, acá está, contra USDT. Mírenlo acá, lo selecciono. Voy a colocar los 10 completicos. El segundo es AVAX, AVAX USDT. Por acá lo tenemos. El siguiente es DOT, USDT por supuesto. El siguiente es FIL, FIL USDT. Tenemos también FTM, USDT. Viene a continuación ICP, ICP que me dio muy buenos resultados esta moneda. Luego tenemos Link, otra moneda que ha trabajado maravillosamente en mis estrategias. Es una de mis consentidas, Link, como con INJ también. Bueno, Link, viene ahora Matic, Matic, la seleccionamos. Luego viene OP. Y finalmente, la décima moneda es SNX. Por acá está, contra USDT. Perfecto. Ahora vamos a dar los parámetros de configuración uno a uno. Entonces, el primer parámetro son las máximas operaciones activas. Como tengo 10 monedas, yo quiero que máximo me abra 10 operaciones. Entonces, escribo 10 operaciones. Por acá. Listo. Estrategia, vamos en long, en largo, o sea, en compra. Moneda de beneficio en USDT. El tamaño y la orden base lo voy a dejar en $20, 20 USDTs, 20 Tethers. Eso es lo que voy a hacer para abrir cada operación, la orden base, $20. En el tipo de inicio de orden lo voy a dejar al límite, porque entre otras cosas es mucho más económico abrir al límite. Y esta parte es súper interesante y una de las opciones de las herramientas que más me gusta de 3 comas para hacer trading automático. Y es la parte del interés compuesto. Mira lo que dice acá. Reinvest Profit, ¿cierto? Eso es básicamente cuánto quieres reinvertir de tus ganancias en el bot para que siga operando con las ganancias que tiene. Ahí hago el interés compuesto. Yo lo estoy haciendo al 50%. ¿Listo? Entonces cierro por acá y escribo 50% de reinversión. Ahora vamos a la parte estratégica del bot y es cómo quiero que abra las operaciones y que las cierre. Entonces, yo quiero que acá en condiciones de inicio de operación trabaje con el RSI, el índice de fuerza relativo que te acabo de describir anteriormente. Para eso aquí donde dice condición 1, le doy con el mouse clic, bajo y elijo esta opción RSI, el índice de fuerza relativa. Hay que definir la longitud. Entonces, la longitud del RSI lo vamos a dejar acá en 7, así como está. En el marco de tiempo o temporalidad, yo lo estoy haciendo a 3 minutos. Hay otras temporalidades, pero a mí me ha funcionado muy bien, como te mostré los resultados anteriormente, a una temporalidad de 3 minutos. Lo dejamos en 3 minutos. En la condición vamos a elegir menor que, porque ya te mostré que cuando sobresalga, mira, cuando sobresalga por debajo del nivel de 30 es porque tenemos una óptima región para comprar y luego vender caro cuando vuelva a subir. Entonces lo dejamos ahí en menor que 30. Y el valor es 30, por supuesto. Listo, eso es todo. Mira lo simple, ¿ok? No hay que hacer nada de código, nada de programación y funciona a la perfección. Bueno, ahora voy a bajar acá y vamos a definir el porcentaje de ganancias que queremos por cada operación. Yo estoy trabajando un 1,5%. Entonces, donde dice acá objetivo de beneficio en valor porcentual, vas a escribir 1,5%. Perfecto. Esta parte de tipo de take profit lo dejas quietico como está. Porcentaje del volumen total lo dejamos así. No vamos a trabajar con stop loss porque yo para eso uso las órdenes de seguridad para reemplazar el stop loss. Si se lleva todas las órdenes de seguridad, como te digo, quedo con el activo en la moneda original, por ejemplo Atom, SNX, Link, y la holdeo porque en un mercado alcista
es súper importante holdear. Bien, ahora bajo acá y en el apartado que dice órdenes de seguridad, vamos a definir el tamaño de la orden de seguridad. Yo por lo general siempre la orden de seguridad la coloco al doble de mi orden base. Como viste previamente, mi orden base es de $20. Entonces, en el tamaño de las órdenes de seguridad le voy a colocar 40 USDTs, $40. ¿Listo? Ahora, máximo número de órdenes de seguridad. Yo quiero que máximo me abra dos órdenes de seguridad por cada operación, porque tengo 10, ya tengo muchas. En el factor multiplicador del volumen de las órdenes de seguridad, yo lo dejo en 1. Quito ese factor multiplicador que va incrementando el precio si lo subo y lo dejo en 1. Acá en este apartado que dice desviación de precio para abrir órdenes de seguridad, lo voy a dejar en 4. Lo voy a dejar en 4. En el recuento máximo de orden de seguridad activa, también vamos a dejar 2. ¿Listo? Y en el factor multiplicador, acá vamos a dejar 1. Te estoy dando exactamente los parámetros que yo utilizo. ¿Listo? Y no es más. Acá en la parte de ajustes avanzados no le voy a hacer absolutamente nada. Lo único es que le coloco un enfriamiento entre operaciones de 300 segundos. ¿Ok? Hace una operación, espere 300 segundos para que intente abrir otra si las condiciones con el índice de fuerza relativa se dan. Si no, no. Y en el apartado que dice ofertas simultáneas con el mismo par, lo dejo en 1, que no me abra más de una operación por cada par, solamente una operación por cada par. Perfecto. Y como puedes observar acá, a la derecha, vamos a mirar la cantidad máxima en dólares, que será en USDTs, dólares, que será utilizada por el bot. En este caso, 1000 USDTs. Perfecto. ¿Okay? Una buena inversión en ese mercado alcista. Me va a proteger un 8%, ¿cierto? Si se desvía el precio un 8% hacia abajo, en short, me va a proteger. Y bueno, ese es el balance total que voy a utilizar de mi capital. Acá en donde dice gráfico, tú le das y puedes ver entonces la variación de la cantidad utilizada por operación versus el número de órdenes de seguridad que va a utilizar, que son apenas 2, ¿cierto? Y en la tabla, entonces vas a poder observar las variaciones estadísticas que va a utilizar para cada parámetro. Mira, las órdenes de seguridad que son 2, el porcentaje de desviación para abrir esas 2 órdenes de seguridad, por supuesto, para cada uno de los pares. Acá lo hace a manera de ejemplo para Atom, ¿cierto? Te vamos a ver el tamaño, el volumen, el precio requerido, el cambio porcentual requerido, así como el tamaño total. ¿Listo? Ahí vas a poder observar toda la información. ¿Listo? Y simplemente, una vez se cumple eso, tú le das acá donde dice inicio, en este botón verde, le damos acá inicio. Esperamos que se ejecute. Listo. Me dice, mira, el bot está activado. Le damos OK. Y voilà, ya se ha creado nuestro bot. Entonces ya puedes observar todo lo que hicimos. Bot en largo RSI a 3 minutos. Estamos en OKX en este caso. Estamos con los 10 pares que te acabo de describir. Vamos en largo. 1.5% de ganancia es lo que quiero por cada operación. Me ha funcionado de maravilla. El mismo indicador que estamos trabajando. RSI 3 minutos menor que 30. La orden base inicial $20. La orden de seguridad 4. Mira, súper importante, la reinversión 50%. No vamos a trabajar reducción de riesgo, lo puedes trabajar si así lo deseas. El número máximo de órdenes 2. Y acá está toda la información como puedes darte cuenta. Y la fecha de hoy, 21 de diciembre, 4:19 de la tarde. Listo. Y acá a la derecha vas a observar entonces todas las operaciones y procedimientos que hace de forma automática el bot. Abre una operación, cierra, coloca la orden base, etc. Aquí lo vas a poder observar todo en este historial que él va a crear en este apartado. Y bien amigos, esa es la estrategia que les tengo, una de las más sencillas que existen. Como es habitual, por favor recuerda la recomendación que yo siempre te doy. Recuerda invertir solamente el dinero que estés dispuesto a perder. Los criptoactivos representan el mercado más peligroso que existe por su volatilidad, complejidad, manipulación, etc. Así que tienes que tener mucho cuidado y respetar siempre un buen análisis del riesgo. Recuerda la promoción que te dije al principio del video. Revisa los códigos de hasta del 90% de descuento en la suscripción mensual a 3 comas y lo vas a utilizar
por supuesto, antes de ir a hacer el pago en la plataforma de Tres Comas. Pues bien, amigos, nos vemos entonces en otra oportunidad. Yo les envío un fuerte abrazo y que estén muy bien. Hasta pronto.